También invitamos por favor en representación de Agricultura, al ingeniero Luis Guzmán Ruiz, por favor, que nos acompañe a la mesa principal. Como ustedes verán, tenemos a un miembro de la Gerencia Regional de Agricultura en la mesa, tenemos a un especialista y asesor técnico a honori de la mesa. A honori, hay que simpatizarlo, porque Javier siempre nos apoyaba a honori. Y tenemos pues a dos profesionales convocados a esta capacitación que definitivamente han sido evaluados y tienen mérito propio para que estén aquí presentes con nosotros. Solamente auguro de que este desarrollo del curso cubran todas sus expectativas. Entiendo de que en el transcurso de las exposiciones también va a haber fases para hacer preguntas, pero al final también hay una mesa de diálogo, ¿no? No sé cómo se estaba manejando esto antes, si al final dejan las preguntas, pero yo creo que no hay que abstenerse a preguntar. Pero la mesa de diálogo al final es redondear idea de qué se logró al final de la tarde. Pero yo creo que en el momento pueden hacer las preguntas. Dicho esto, y agradeciéndoles y pidiendo un aplauso por cada uno de los damos pie ya al inicio de esta capacitación. Muchas gracias, ingeniero Guzmán. Muchas gracias, ingeniera Sergio de Naola. Muchas gracias, señor José Jiménez. Muchas gracias, doctor Benjamín. Ahora, para el inicio de la primera presentación, que lo va a tener a cargo la ingeniera Lilia Chauca, Francia, y Aline, sobre mejoramiento genético en cuis y la obtención de razas y líneas mejoradas. Ante ello, previo quiero hablar sobre su hoja de vida. Ingeniera zootecnista, egresada de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con especialidad en nutrición animal, investigador del Instituto Nacional de Innovación Agraria y MIA desde 1970. La actividad principal desarrollada es la investigación pecuaria en las líneas de mejoramiento genético, nutrición animal y sistemas de producción en cuyes. Cabe conocer. Ha publicado 136 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, como actividad complementaria de trabajos en docencia universitaria en las universidades privadas Cayetana Heredia y Científica del Sur. Se han preparado programas de investigación y transferencia de tecnología a desarrollarse a nivel nacional, líder de proyectos logrados con fondos concursables como el USAID, THD, Canadá, COSUDE, INCARO y NIA España. La tecnología generada por el NIA es una especie nativa, el Cuy Cavia porcellus, que es aplicada por miles de productores a nivel nacional y Latinoamérica. El logro de la formación de razas de alta productividad y el conocimiento de la especie mediante la investigación en manejo pecuario ha permitido hacer la crianza de cuyes una actividad rentable, social y económicamente viable. Yo solamente quisiera sumar a esta hoja de vida de que hay pocos profesionales, que ella sí tiene mérito propio en ello, de que todo su trabajo y su bagaje genético que han hecho en el transcurso de su vida lo hayan hecho bajo un tema científico y que lo hayan registrado en una institución como la Agraria de Lima. Muchos profesionales hacen mejoramiento a través del hibridismo, la heterosis o el cruzamiento natural de los cuis, pero no necesariamente tienen el acceso a inscrito eso, como debe ser en los registros genealógicos del cuy, ¿no? Muchos están todavía en la discordia y muchos están todavía en el dilema, ¿no?, sobre el tema de la línea o raza. Pero ese es un tema que en el hilo del tiempo lo determinaremos. Lo importante es que nuestros productores, a los 2 meses y 1 semana máximo, ya saquen cuyes parrilleros de alta calidad, de buena conformación,
de carne magra y a menor precio. Eso es la zootecnia, ¿no? Combinada con la actividad de la veterinaria, A la verde y a la chiquita donde dice generar carne de calidad a menor precio y en menor tiempo. Ese es el reto de la zootecnia. Muchas gracias. ¿Vale? Ya está. Hola, Hola, ¿podría enfocar mi computadora, por favor? Ya. Ahí, mire, dice configuración al costadito, a la parte superior. No sé, no he visto. ¿Dónde? ¿Dónde me indica? Acá. Enfóqueme arriba que no lo veo. Aquí. Ajá, ahí. Dele clic. Ya, y dice cambiar entrevistas. La primera opción. Aquí. Sí, ya está. Ahora sí. Ya, genial. Okay. Ya. Bueno, buenos días con todos. Para mí es una satisfacción grande volver por esta vía a tener un contacto con ustedes y poder mostrar cómo ha habido el impacto de la mejora genética en el desarrollo de la crianza equina. La pregunta siempre es qué es línea, qué es raza, y la pregunta que nos hacemos nosotros como investigadores es, tenemos que ir cubriendo etapas. Y nosotros le denominamos línea cuando ya hemos tenido todos los parámetros productivos garantizados de que hay, a través de los índices de herencia, estos van a permanecer en el tiempo. Hasta allí decimos esto es línea. ¿Cuándo lanzamos raza? La raza se lanza después de un proceso de validación de las líneas en productores. O sea, podríamos decir como INEA, ¿saben qué? Una línea, ya pues no pasarnos este ítem y decir es raza. Pero la raza tiene que ser aceptada por los productores. Entonces, después que se consolidan las líneas, ¿qué es lo que se hace en el proceso de mejoramiento? Es entregar estas bases genéticas a los productores para que ellos determinen realmente la productividad de esta base genética. Cuando el productor garantiza de que los parámetros que se han establecido como línea también lo consiguen ellos, entonces podemos nosotros decir, ya estamos en un contexto de tener esta línea aceptada por los productores como raza. Realmente son simplemente procesos. Lo que nosotros buscamos en la parte de mejoramiento genético es no solo trabajar en mejora genética, sino tenemos que internalizar en lo que es realmente producción animal. Y la pregunta es, ¿qué es producción animal? Alguien puede decir, el mejoramiento genético es más importante, y otros pueden discutirme, no, la nutrición y la alimentación. Alguien opina diferente y dice, ¿saben qué? No producción o no sanidad, porque hoy día están habiendo serios problemas sanitarios por la intensidad productiva. Pero producción animal es la armonía de estas 4 disciplinas que siempre se consideraron como 4 disciplinas indispensables hasta que alguien dijo, no, ¿saben qué? Hay que considerar el factor humano. Si la persona no hace un buen manejo de estas 4 disciplinas, realmente no hemos podido conseguir una eficiencia. ¿Qué gano teniendo yo bases genéticas mejoradas si no las alimento bien? Y no solo si no las alimento bien, sino, ¿saben qué? Sí, pues tengo las crías y digo, óiganme, no me han alcanzado el peso que me decían que alcanzaban y las han tenido amontonadas. O sea, en un espacio para 10 tienen 15 o 20. Entonces, allí viene lo que tenemos que armonizar en lo que es producción animal, que lo que buscamos es rentabilidad. En Cuyes hemos diferenciado lo que es rentabilidad económica y rentabilidad social. ¿Eso en base a qué? Eso en base a los sistemas de producción que se han identificado en el país. O sea, ustedes pueden ver esta foto de la mano derecha, donde ustedes ven una crianza
que realmente nacen cocinas. Nos cuesta poder decirle al productor, organicemos tu población. Y después que ya ellos ven que hay productividad, recién comienzan a pensar de que sí es una actividad rentable. Miren, estas son secuencias de trabajo de proyectos sistemas de producción. Antes, la persona que criaba bajo el sistema familiar solo los tenía para autoconsumo, no podía entrar a comercializar estos animales porque los comercializaba vivos. Entonces se comienza a hacer el proceso de buscar una forma de comercialización que también entre en mejora genética, porque allí con el animal beneficiado recién se ve las bondades que pueda tener una línea o una raza. Todas las especies animales, todas, ya han nacido de unas bases genéticas silvestres. ¿Quién podría decir que los ancestros silvestres de lo que hoy es la industria avícola hayan sido las aves que eran voladoras, vivían en los árboles? El proceso de mejora genética hizo mejorar sus parámetros productivos. ¿Y qué mejoramiento genético qué busca? Busca identificar la potencialidad que tiene en algunos parámetros para hacerlos rentables. Es decir, ¿cuáles son las características que yo debería buscar? Que crezcan rápido. Y en el caso de los mamíferos, nosotros tendríamos que decir qué buscamos. Lo que buscamos es también hacer una selección hacia la parte reproductiva. Sí que crezcan más, pero también necesito que me den más crías. Y hay mucho trabajo hecho en cerdos. La investigación en cerdos nace más o menos la mejora genética desde 1860. O sea, miren el proceso de mejora genética que ha tenido esta especie. Hoy día tenemos pues animales de diferentes razas con diferentes potencialidades. Pero nos vamos a lo que es realmente nuestra especie nativa, que es el cavia techui, que ha sido el que ha dado origen al cavia porcellus, y el cavia porcellus lo hemos tenido que ir mejorando. Entonces, partimos en que todas las especies han iniciado como una actividad doméstica, todas. O sea, tenían para autoconsumo. En el caso de cuyes, nosotros tendríamos que ver qué es lo que ha pasado. En la década de los 60 y 70, que muchos de ustedes jóvenes pues ni habrían nacido, ¿qué se conocía de los cuyes? Se conocía que había una variabilidad genética grande. O sea, habían animales de diferente color, habían animales de diferente tamaño, de diferente tipo de inserción del pelo, o sea, muchas características que los diferenciaban entre ellos. Era una actividad doméstica, ya hemos dicho, donde era manejado dentro de la familia básicamente por la mujer. Y los criaban para autoconsumo. Entonces, no había ninguna técnica que aplicaban como para poder decir esta actividad es rentable. Podían cosechar lo que producían. Pero, ¿qué pasa a partir del año 2004 hasta el 2025? Los resultados de los programas de selección dieron una respuesta en la parte de producción de lo que es cuyes. Hoy día ustedes pueden ver galpones que ya tienen una infraestructura preparada para la crianza. Y todo ha sido un proceso. Primero se criaban en pozas, hoy se vio que por problemas de bioseguridad teníamos que dejar las pozas y pasar a jaulas. Entonces ha sido un proceso del manejo, no solo en la mejora genética, sino en los sistemas de crianza, que nos ha permitido llegar hoy día hacia poder decir que la crianza de cuyes es una actividad realmente rentable, económica, si es que yo crío animales para vender, y una rentabilidad social es que si yo tengo para autoconsumo voy a tener disponible mayor cantidad de animales para poder destinarlos para el consumo de las familias. Las evidencias del tiempo, y este es un programa de investigación que se tiene en el INEA, pues se tienen trabajos que se han hecho desde la década de los 60, y esto es la evidencia que hay. Y esta es la diversidad genética que hay.
O sea, animales de una región más chicos que animales de otra región. Se pensaba, las evaluaciones se hacían a los 91 días. Entonces la pregunta es, ¿a los 91 días podríamos decir que es rentable? Entonces ya a partir del año 2004 se dice de que si es que había habido un cambio en las bases genéticas regionales. Entonces se vuelve a hacer una evaluación y se llega a los mismos pesos que se tenía en la década de los 60, pero ya no a los 3 meses, sino a los 2 meses. O sea, el proceso de selección había hecho de que teníamos que eliminar a los animales que eran tardíos y fortalecer la multiplicación de los animales que sí nos estaban su progenie con mayor peso. Si nosotros podríamos decir, ¿nos ha valido la biodiversidad genética que hemos tenido en el país? Sí, porque cada uno de los ecotipos regionales podrían haber dejado una herencia a una característica. Por ejemplo, nosotros como INIA ahora estamos por lanzar lo que es merino, ¿no? Línea merino y raza merino. Se tiene un trabajo desde la colección de la década de los 70 y no va a ser un animal grande. Ya no es un animal que su característica sea ser de rápido crecimiento. Es un animal de talla media, por eso lo estamos utilizando como bases genéticas maternales, pero tiene una característica especial que es la calidad y conformación muscular. O sea, tiene grasa de infiltración, que es lo que le da esta ventaja porque le da un valor agregado hacia lo que es la calidad, ¿no? Pues se está haciendo varios estudios organolépticos para determinar que los músculos de esta última raza que va a salir, bueno, pues tienen grasa de infiltración, que es lo que le da el mejor sabor. Que tenemos que ver de utilizarla en cruzamiento, porque ya no solo vamos a hablar de razas simples, que están seleccionadas por una sola característica, sino ya hacer razas compuestas. Así como vimos que el crecimiento era lento, también hemos visto que realmente no era eficiente. No era eficiente en cuanto a lo que es conversión alimenticia. O sea, el animal comía mucho y no crecía. Y esto es genético, en todas las especies. Hay animales que muestran una mayor eficiencia y nosotros, que hacemos el trabajo de mejoramiento genético, se utiliza una palabra que después manipulamos poblaciones. Al decir manipular poblaciones, ¿qué quiere decir? Que escogemos lo que debe reproducirse, lo que no debe reproducirse a la olla. O sea, no lo seleccionamos. Y esto también, este efecto de conversión alimenticia, ustedes lo ven en humanos. Hay familias que son muy delgadas y comen cualquier cantidad. Y hay personas que tienen sobrepeso y dicen, óyeme, pero si yo no como mucho. Y es cierto, yo les creo, eso me pasa a mí. Yo no como mucho, pero tengo una eficiencia en convertir alimento que me es difícil hacer un control de peso. En especies productivas, tenemos que escoger la población que nos va a dar un beneficio. Y para este caso, yo no quiero que ustedes piensen, ¿saben qué? Quiero un animal grandísimo. No, ustedes tienen que buscar un animal eficiente, ¿no? Un animal que pueda tener una conversión alimenticia que justifica mantenerlo. Ahora nos vamos a lo que es la población de cuyes y la importancia que tiene en el país. Yo he informado, tengo solo la información de 3 hitos. En el año 61, en la década de los 60, se inician los programas de investigación en cuyes. Y también teníamos, justo en el año 61, un censo donde indicaba que había en nuestro país 3.400.000. De allí me voy al 2012. El 2012 es cuando se terminaron de liberar las razas. Ya en ese entonces que se liberaron las razas, ya nuestra población de cuyes subió a 12.695.000. Ahora, ya post liberación viene la etapa de adopción.
el productor vio que estas razas eran buenas, las comenzó a adoptar. Y eso determinaba de que el productor había aceptado que estos animales les producían mejor y comienzan a incrementar sus poblaciones. Entonces ya no hablamos de 12 millones, sino hablamos de 23 millones. Entonces, la pregunta es, ¿en el país ha habido un desarrollo de la crianza de cuyes? Sí, no solo en población, en cantidad, sino también en que ya se han mejorado los sistemas de producción. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en Lambayeque? Y ahora, todos quieren criar cuyes. Miren, todos. Yo he tenido acá en Inia, viene mucha gente que es de Piura, de Tumbes, como pueden comercializar fácil Ecuador, yo quiero criar cuyes. Y realmente no están las condiciones que los cuyes necesitan para subsistir. Los cuyes tienen, y todos los mamíferos tenemos un margen, ¿ya?, para tener una óptima producción. Entonces, nuestras temperaturas termoneutrales, para no entrar ni en hipertermia ni en hipotermia, sus rangos son bajos. O sea, podríamos decir entre 20 y 24 o 18 y 24. Si tengo menos temperatura, los animales van a resistir. Pero ¿cómo van a compensar? Ellos van a compensar comiendo más. Pero el problema viene cuando hay hipertermia. Cuando hace mucho calor, sí hay un efecto negativo, en el sentido que el animal no es que crezca menos, es que come menos por el calor. Entonces, al comer menos, va a crecer menos. Eso en la parte de crecimiento, pero en la parte de reproductiva, ¿cómo se defiende una hembra que realmente siente que tiene que cuidarse para no entrar en hipertermia? Entra en anestro. ¿Y qué quiere decir? Que la hembra no cicla. Y no cicla para no preñar. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver que en nuestro país, esa población de cuyes, si nosotros vemos Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, Loreto, los sitios tropicales, casi no hay cuyes. Entonces yo me voy a Lambayeque. Lambayeque está a este nivel, ocupa el número 15 de 25 regiones. La pregunta es, si yo analizo, ¿ha habido un incremento poblacional grande? Miren, en 10 años, de 240.000 pasa a 255.000. ¿Ha habido un incremento? No tanto. En cambio, si nosotros vemos Cusco, de 1.700.000 pasa a 4.300.000. La pregunta es, ¿por qué? Y eso tenemos que analizarnos para tratar de ver cómo afrontamos la crianza bajo las condiciones que tenemos nosotros en el ecosistema. Tener mucho cuidado. Y yo sí, Lambayeque, siempre he ido y siempre he dicho, tienen que tener mucho cuidado en determinar sus parámetros para buscar una alternativa de mitigar el efecto de calor en las épocas básicamente de verano en que sus temperaturas se levantan bastante. Lambayeque, ¿no? Entonces, si yo voy al departamento de Lambayeque, lo siento muy al norte, ¿cierto? Entonces, por ecosistema, Lambayeque tiene temperaturas más altas. El Lambayeque tiene habitantes 1.310.785, y eso está conformado por 262.000 familias. Pero la otra pregunta es, ¿y qué población de cuyes tiene? Tiene 255.981. Ya, entonces, ¿cuántos productores registran Lambayeque? Entonces, Lambayeque, de estas familias o hogares que son 262.000, solo 10.610 son productores de cuyes. Y yo admiro la perseverancia que están teniendo los de la región Lambayeque en persistir en una crianza que tenemos que ver cómo mitigar los efectos negativos que podrían estar generando la crianza. Si yo divido la cantidad de cuyes reportada en las estadísticas con el número de productores que tienen cuyes,
Entonces, pues la cantidad de cuyes que tienen es 24 por familia. Entonces yo podría concluir en decir, sí, pues ¿saben qué? Las crianzas de cuyes en la región Lambayeque son familiares. Pero no es tan cierto porque también hay personas que se están dedicando a la crianza, ya diríamos a un nivel ya comercial. Entonces, lo único que tenemos que ver en este proceso de mejoramiento es decir, nuestro clima no puede cambiar, no lo podemos cambiar, pero sí tenemos que mitigar ese efecto para lograr tener ambientes o microclimas dentro del galpón. Entonces aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado en la forma como los tengo que crear. Hace mucho calor, tendría que tener techos más altos, ventanas muy abiertas, o sea, proporcionar agua para que un poco buscar la forma de mitigar el efecto calor. No vamos a poder cambiar esto. Entonces, del análisis de los 10.000 productores, la pregunta es ¿cuántos están en Incahuasi, parte alta, y cuántos están más en la costa, de la parte de, llamémosle, Chiclayo o Lambayeque? Si una persona comienza una actividad y no lo es rentable, es cierto. Lo que nosotros tenemos que ver en Lambayeque es qué hacer para que la actividad productiva se mantenga y pueda realmente ser una crianza competitiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, y acá les he agrandado el cuadro, para que ustedes puedan ver cuál es lo que el animal, el confort que busca el animal. Para las instalaciones, el cuyecito les dice, dame el confort. Confort, yo le digo, ¿y qué confort quieres? Pues, ¿no? Y me dice, ¿saben qué? Confort térmico y confort físico. Confort térmico, hazme mi casa que no pueda tener ni tanto calor ni tanto frío. Y físico, dame el área que necesito para expresar mi potencial productivo y no fracasar. Y con eso quiere decir, no me amontone. Yo voy a producir, pero denme el espacio porque acá hace mucho calor y mi densidad, tanto de padre como de recría, tendrían que cambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que realmente los cuyes no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, no jadean. Son muy ineficientes perdiendo calor. En muchos casos se decía, hay que rociarles agua. Sí, pero en lugares donde la temperatura, la humedad relativa no sea alta, sino que tengamos más problemas. Entonces, tenemos que conocer nuestro ambiente para poder ver qué aplicar, ¿no? Y existe variabilidad de clima en todo lo que es no solo el país, ahorita estamos refiriéndonos a Lambayeque, la orografía, que es la altitud, ¿no? A qué nivel de costa y hasta qué nivel levanta la región, porque eso va a determinar la productividad, que puede ser eficiente o adversa. Y eso no solo en cuyes, en cualquier especie. Entonces, y el clima, ¿qué es el clima? Entonces son las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Ya sabemos que Lambayeque es diferente. ¿Por qué? Porque el clima afecta directa o indirectamente a todos los organismos. O sea, acá en la costa central nos tenemos que prever el verano porque sí tenemos problemas serios. Les cuento el problema del Guinea. El Guinea tiene galpones altos, sí, pero son de calamín. Entonces, cuando nosotros tomamos la temperatura medioambiental puede estar a 28 o 29, pero dentro de los galpones hemos tenido momentos en que ha subido a 36 grados. Entonces con eso nosotros no podemos arriesgarnos a decir, ¿saben qué? Voy a ver qué dejo el verano o qué alternativa tengo. Se han hecho algunas alternativas tratando de buscar alimentar a las bases genéticas de otra manera.
Entonces yo acá les digo a los productores, hace harto calor, muchísimo calor, les levanto la densidad nutricional o se las bajo. O sea, le doy una ración más enriquecida o les doy una ración más pobre. Entonces todos dicen, como hace calor, digo, les bajo la densidad nutricional. Y eso es el peor error que cometen los productores. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que en verano, en los momentos más calientes, el animal come menos, yo debería concentrar su ración para que con lo poco que come pueda satisfacer sus requerimientos y de alguna manera mitigar este efecto del menor consumo. Entonces, allí ustedes están viendo que la mejora genética va por un lado, pero el manejo, la alimentación tiene que ir en paralelo. ¿Cuál es el proceso de mejoramiento genético? Yo les había dicho, todo parte del silvestre, todas las especies han partido del silvestre, pasan al nativo, que es el porcino, que allí es donde les decía, hay mucha variabilidad genética. Entonces, siempre se tiene que hacer la evaluación de los ecotipos locales. También les voy a decir, óigame, yo voy a hacer mejoramiento genético y ¿sabe qué? Los cuyes regionales a la olla. No, más en el caso de ustedes, de Lambayeque. Porque el animal que es regional, que ya ha estado muchas generaciones en ese ambiente, de alguna manera puede haber tenido una adaptación al medio. Entonces, sí, entonces ustedes tendrían que pensar en un mejoramiento genético por cruzamiento. No decir, voy a hacerle al productor trasplante, bota tus animales, que yo me quedo, que te tienes que quedar con los que yo te entrego. No, tratemos de ir haciendo una mejora genética paulatina por cruzamiento para ver de no perder la adaptación de los animales regionales y tener mejores resultados. Pero en el proceso de mejoramiento, primero, se hace lo que es la formación de razas puras, que son las razas PPDs. Y una vez que yo tengo las razas PPDs, esto se ha hecho en otras especies y se puede hacer en Perú porque tenemos las razas. Entonces, hemos hecho un programa de mejoramiento entre que cruzar Perú, Inti, Andina en sus proporciones, ¿no? Y después de 6 cruzamientos, nosotros pudimos haber llegado a una raza compuesta que es Curi. Curi ha generado muchas ventajas en los productores, ya ellos no piensan, oye, yo quiero peso o yo quiero camada. Curi es una compuesta que ha jalado la precocidad de Perú y un tanto la prolificidad de Andina. Entonces, ¿qué es mejoramiento genético? El mejoramiento genético es un concepto a veces difícil de entender, pero muy fácil de hacer, si entienden bien lo que implica en producción animal. Entonces, mejoramiento genético no es cojo animales y saben que me meto con estos animales. Tienen que ver la adaptación de estos animales al medio. ¿Qué es lo que busca el mejoramiento genético? Busca animales superiores. Si crecían poco, tengo que hacer que crezcan más rápido. Y lo que tenemos que buscar siempre es seleccionar las características que tengan implicancia económica. ¿Y cuáles son esas características? Entonces ustedes conocen a los cuyes y dicen, mis características son precocidad y prolificidad. El principio del mejoramiento genético se concentra en el cambio genético de una población, orientándola hacia una dirección deseada, que permite el incremento de la productividad para lograr más rentabilidad. O sea, yo tengo que decir, si antes sacaba mis cuyes, antes les puedo decir 20 o 30 años atrás, para que alcanzara 1 kilo necesitaba 160 días, tengo que acortar ese kilo ya no a los 160, sino a los 90, y después no a los 90, sino a los 56. ¿Qué he tenido que hacer? Selección. Entonces, así salen las razas seleccionadas por una característica, como que Perú es precoz y Andina es prolífica. Por la forma de selección de INTI que se hacía utilizando un factor de corrección del tamaño de camada hacia el peso. En el tiempo resultó de que se ha hecho una base genética maternal. O sea, ha fijado esa característica de prolificidad. Entonces, ¿qué es lo que cuenta INEA? INEA cuenta con una raza paternal, 2 maternales, que es Andina e Inti,
pero tenemos una cuarta raza que es una raza compuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es más rentabilidad. Perú es excelente, pero el defecto de Perú es que su tamaño de camada no es muy alto. Entonces, andina es muy prolífica, pero su crecimiento es más lento. Entonces, para eso están las bases genéticas puras, para sacar las compuestas o tratar de buscarle la alternativa que tiene en cada caso la salida al mercado de los animales. ¿Qué significa el proceso de mejoramiento? Ustedes ven esta curva. Estas curvas son platicúrticas. ¿Qué quiere decir esta curva platicúrtica? Quiere decir de que hay mucha variabilidad genética, la población es muy heterogénea. Y el mejoramiento genético, ¿qué hace? Es cerrar esta curva. Aquí está la F0, pasa a la F10, a la F20 y a la F30, ¿no? Entonces, lo que yo trato de ver es que mi curva sea muy estrecha. ¿Qué quiere decir que sea muy estrecha? Que tenga pocos malos y también pocos buenos, pero la mayor parte de la población la tengo que tener en el promedio. ¿Qué es lo que tengo yo que ver en mejoramiento genético? Si tengo avance genético. O sea, si yo tengo un avance entre la F0 y la F10, entre la F10 y la F20 o la F30. Pero estos avances genéticos los tenemos que ir midiendo por generación. Yo no les voy a pedir que ustedes lleven y háganse una estación experimental, porque jamás van a poder de ustedes decir, voy a identificar a los animales al nacimiento, los tengo que pesar a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 semanas. En un núcleo pequeño sí, en una granja comercial grande. Pero después su mejora genética tiene que ser más basal, ¿no? Y yo le voy a explicar de que de toda mi población siempre tengo animales que son más grandes. Esos tengo que identificar. Tampoco les voy a decir, areten a todos. No, al destete separo los más grandes. Al destete. Los pongo en un sitio y cuando terminan su edad, que deberían ser a los 2 meses, me fijo de los más grandes cuál es el más grande. Y a ese no más areto. Y ese va a ser mi progenitor. A veces del lote de medianos, uno responde. Y es más grande que el más grande de repente de los más grandes. No lo voy a desechar porque no lo seleccioné, lo separo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen que ver lo que es el efecto maternal y el efecto individual. El efecto maternal, el que quedó como intermedio, pudo haber tenido pues más competencia en lactancia, pero su respuesta personal de él, de individuo, hizo que creciera y alcanzara a los otros. Entonces, por eso, la mejora genética solo es criterio. ¿Qué hago yo como productor para cada vez ir mejor? Porque cada que vaya yo mejor voy a tener más rentabilidad. ¿Qué pasa con los productores? Cuando yo les digo, esta es mi población inicial, ¿ya? Y esta línea verde es mi promedio de mi población. Si yo escojo mis progenitores de acá, de mi élite, de los pesos más grandes, y los empadro con la generación siguiente, esta línea verde la tengo que mudar a esta siguiente población, que es la roja. La diferencial de estos promedios es el avance genético. Esto tienen que hacer. Ustedes no pueden equivocarse en seleccionar un macho, porque su efecto multiplicador es muy evidente. ¿Qué pasa con el productor? No selecciona los más grandes, de repente selecciona los más bonitos y en lugar de tener un avance, tiene una regresión genética. Disminuyen de peso. ¿Por qué? Porque su promedio de población inicial fue esta, pero al seleccionar animales de este sector, mi población se retrae en crecimiento. Entonces, esto de acá les cuesta muchísimo dinero. Una vez que entra un macho, comienza a propagarse y ustedes sienten que van perdiendo. No es que la consanguinidad, que miren, que mis animales ya no crecen, no. Han equivocado en la selección de sus animales. Machos sobre todo. Todo el proceso tiene que ser evaluado. Y en el caso de INEA, ¿quién ha evaluado
todas las bases genéticas nuestras fue la universidad que en el tiempo han hecho sus trabajos de tesis, lavado en la década de los 70, en los 2000 Dulanto y en el 2018 Reinaldo. Y acá podemos ver cómo es el peso final. Al principio se destetaba pues a las 4 semanas, después ya a las 2 semanas, y los pesos finales ya no eran a las 13 semanas, sino básicamente a las 8 semanas. ¿Por qué se establece que tiene que ser a las 8 semanas? Por los estudios que se han hecho de que la pubertad en los cuyos se da a las 8 semanas, entre 7 y 9. ¿Ya? No es tajante a los 56 días. Una vez que pasa la pubertad, ya su crecimiento es más lento. Al principio su crecimiento es lineal ascendente. Y lo que nosotros tenemos que buscar siempre es esa tendencia. Pero cuando ya pasa la pubertad y pasan las 8 semanas, comienzan a pelearse entre machos y en lugar de crecer, a veces se estancan y se quedan, y no crecen, hasta que vuelven a crecer, pero lento. Yo no puedo perder tiempo. Yo tengo que tratar de buscar sacar a mis animales a las 8 semanas, máximo 9 semanas, ¿no? Y les diría ya, máximo 10 semanas. Pero más no, porque pierden dinero. Entonces ustedes tienen que abocarse en su mejora genética hasta decir en qué momento alcanzo mi peso de comercialización. Entonces ustedes pueden ver cómo ha ido trepando las bases genéticas, cómo comienzan con estas curvas y cómo van alcanzando y qué meta esperamos. Hoy día estamos pesando animales a las 6 semanas, porque ya hay un porcentaje muy bajo, 6%, de que alcanzan el peso de comercialización ya no a las 8, sino a las 6. Entonces, esos son los procesos que han pasado en todas las especies, y cuyas no escapa esto. Y dentro de ello es la conversión alimenticia. Antes comían mucho y no convertían. Hoy día tenemos animales muy eficientes. Y lo que tienen que buscar es esta eficiencia. Entonces, ¿ha habido un cambio en la eficiencia de conversión alimenticia? Sí. En el crecimiento para buscar precocidad también. Y esto es el reflejo del producto que sacamos, que es los rendimientos de carcasa. Los rendimientos de carcasa en el animal sin mejora genética eran 54%. Es cierto que eran más herbívoros, tenían su ciego más grande, lleno de pasto. Quitémosle todas las... pero esos son los datos registrados. Y hoy día ustedes pueden encontrar rendimientos de carcasa entre 72 y 73%. Entonces, aquí nos marcamos en lo que es eficiencia. Y esto es para ustedes. ¿Cómo mido mi precocidad en mi población? En mi población, yo desteto, y si desteto 10, a los 10 los peso en un balde, en una balanza de lechería, que no son costosas, cogen un balde y ahí meten sus 10 cuyas. Entonces yo podría decir a los 14 días, ¿saben qué? Mis 10 cuyas pesaron 2,7 kilos. Quiere decir que en promedio están en 270 gramos. A las 4 semanas posteriores, ya a los 42 días, ya me pesan 7 kilos. Y a los 56 días, que son 2 semanas más, ya me llegaron a 9 kilos. Ustedes tienen que determinar eso. ¿En qué cuánto pesan a estas edades? Para ustedes tratar de ver cómo va su población. Y la prolificidad la tenemos que medir en función al tamaño de camada. Ideal es el tamaño de camada de 3. Ahí es cierto de que andina nos da más, pero ideal para un productor es 3. Y esto equivale a que su índice productivo sea 1. ¿Cómo miden la prolificidad? Simplemente todos los meses hagan el inventario y digan, tengo tantas hembras en el pan, ¿no? Y he destetado tantos. Divido el número de destetados sobre las hembras que tengo y ese es mi índice productivo. Ideal es 1, pero no siempre se alcanza. Entonces, miren estas granjitas que hay. O sea, ya es ustedes pueden visualizar de que ya hay interés en invertir, porque esto es una inversión.
Y ante una inversión yo tengo que darle rentabilidad. Entonces tenemos que decirle, óyeme, ¿qué vas a escoger? ¿Precocidad o prolificidad? ¿No? Entonces alguien puede decir, yo quiero Perú, yo quiero Andina. Ya pues, pero ¿saben qué? Comiencen con Curi. Y van a tener resultados excelentes. ¿Qué prefiero yo? ¿Tener 3 crías Perú o tener 5 crías Andina? ¿No? Y hacer los costos que implican ello. Realmente quien da la rentabilidad a la crianza es Andina. No lo han querido creer los productores, todos han dicho Perú, 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 pero quien inserta la rentabilidad por su publicidad es Andina. Entonces, acá tenemos las características de cada una, ¿no? Lo característico de Perú es 1 kilo a las 8 semanas y el tamaño de camada de Andina nos puede llegar a 3.9. Y las bases genéticas que les dije son Inti y Andina, y en el caso de las paternales son Perú y Curi, ¿no? Entonces, esta es la denominación de las razas que, si nosotros buscamos una definición de raza, son grupos de animales desarrollados por el hombre, porque el hombre es el que tiene que manipular las poblaciones para ver las tendencias que tienen, y que tienen un origen común y características similares que los diferencian de otros de la misma especie. La definición de raza involucra, y esto sí tiene que ver, distinguibilidad, en este caso sí, pues Perú es alazán con blanco. Homogeneidad, dentro de generaciones. Entonces ustedes pueden ver de que cuando hacen crecimiento, hay homogeneidad en el crecimiento de toda la progenie. Y estabilidad entre generaciones. O sea, mi camada anterior es similar a mi camada posterior. Y esa es la estabilidad que va teniendo, o mi año anterior frente a este año presente. Y esto es Curi, ¿no? Curi nos ha resultado un animal excelente en productores. Esta se lanzó en el 2021 y se ha insertado muy rápido. Lo que a Perú, miren, Perú tiene 20 años de liberada. Perú se liberó en el 2004, Andina en el 2005 e Inti en el 2012. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros, estos son trabajos de investigación, por qué animales de un origen, ya, en unos casos tienen más peso, menos peso, más peso, menos peso? Esto es esto, lo que les decía. No han tenido una buena selección y en lugar de tener avance, hay retroceso. Entonces tenemos que tratar de ver, de evitar esto, ¿no? Porque es triste para un productor que pierda o ponga en riesgo el capital que ha invertido en esta crianza. ¿Cómo ha sido el desarrollo? El desarrollo ha sido familiar, pasó a traspatio, o sea, detrás de las casas ya le hacían sus instalaciones, y después ya como crianzas comerciales o familiares comerciales. Pero el producto, ¿cuál es el final? Tenemos que ver el mejoramiento genético, lo que es conformación de carcasas. No solo el peso. Hoy día, ya nuestro trabajo después de liberación, hemos entrado a hacer todas las evaluaciones de postproducción. Y tenemos que tratar de ver, miren, esos animales tenían 20 semanas y estos animales tenían 8 semanas. Miren la conformación del tren posterior. Tenemos que buscar conformación. Ustedes pesen al animal, pero a los machitos que van a meter, cójanles la parte posterior. Ustedes van a encontrar diferencia de un animal más encarnado como menos encarnado. Ya no solo se ha tenido que buscar todos los componentes de las carcasas para tratar de determinar al final lo que era relación hueso-músculo. Y finalmente este es el valor. Aunque, si nosotros vemos los análisis proximales, el cuerito, ¿ya? La piel, tiene más proteína que la carne. ¿Por qué? Porque tiene más colágeno. Entonces, a Dios gracias, en Cuyes se consume el animal pelado, ¿no? Escaldado.
En cambio, en conejo le quitan la piel y realmente el 12% del peso del animal es piel. Entonces acá tenemos ventaja. Dentro del proceso, lo que tenemos que buscar nosotros es no solo la diferencial del peso, sino la longitud del animal. ¿Y para qué? Para tratar de sacar lo que es relación hueso-músculo. Y acá sí es notable la diferencia. Y hoy día los restaurantes se están exigiendo y diciendo, sí, pero yo quiero animales mejorados, quiero Perú. Porque se nota. No es que el animal, el animal no mejorado no tenga músculo, tiene, pero tiene mucho tejido conectivo, que a la hora de freírlo se contrae. Entonces no mantiene su forma muscular como en el caso de Perú. Y eso se da en diferentes especies, ¿no? La otra cosa, como les decía, ¿no? Es tratar de ver la longitud corporal con la cabeza para buscar esas mejoras, ya no en peso, porque ya los llegamos, sino en conformación dentro de raza, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo la longitud de prácticamente nos estamos abocando ahora a trabajar solo en lo que es el miembro posterior, ¿no? Para buscar estas mejoras en lo que es relación hueso-músculo. Ya se hicieron los trabajos de todo el animal y ahora nos hemos abocado a solo el desarrollo muscular del tren posterior. Y esto es lo que les decía. Miren a Perú. Perú tiene, como ladrillos, tiene básicamente los óseos musculares. Este es tejido conectivo. En cambio, miren, el animal sin mejora genética tiene todo esto blanco, es el conectivo, que a la hora de la cocción se contrae. Entonces, aparenta de que el animal está descarnado. Entonces, esto de acá salió del proceso de mejoramiento genético. Entonces, ya tenemos los estudios de lo que es lo que les decía, ¿no? Miren el caso de la carne, que tiene 20% y la piel tiene 38%, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir esforzándonos en mejorar esa especie porque es una especie que tiene una calidad de carne excelente. Yo no peleo que el cuy es mejor que la alpaca o el pollo o el cerdo, no. Es una alternativa más, pero una alternativa más que está arraigándose nuevamente, porque antes sí había consumo en las poblaciones de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué rentabilidad nos deja, ¿no? Entonces yo digo, si yo tengo un animal que el índice productivo es 0,7, ¿ya? Como les estaba diciendo, hay que ver el índice productivo es 0,7 y lo levanto a 0,9, ¿ya? Realmente mi cantidad de animales que salen al mercado es mayor. Y como estamos indicándole a los productores, ¿saben qué? Los animales chicos, los enanitos, van a crecer ya muy poco. No los dejen, cómanse. Los intermedios véndanse, pero los mejores jamás los vendan. Quédenselos para su plantel. Entonces, con eso se va haciendo una mejora dentro del ámbito rural. El sistema de crianza ha cambiado. Este sistema de pozos es excelente por mucho tiempo. Pero hoy en día estamos teniendo, inclusive nosotros, problemas de pericotes, que se meten por buscar el alimento y se meten en las camas. Entonces, ya nuestros planteles todos han sido levantados hacia crianza en jaulas. Pero vuelvo a Lambayeque. La crianza en pozos es absurdo en Lambayeque. ¿Por qué? Porque contiene más calor. La cama irradia calor por combustión. Entonces, lo que tenemos que ver es que nuestras instalaciones sean más altas y criarlas en jaulas porque eso sí va a mitigar el efecto calor.
que se han hecho estudios para ver si jaula y poza es mejor. Sí, pues lo que lo estamos midiendo nosotros es en mortalidad. Las mortalidades en pozas se tornan mayores por la misma contaminación que se tiene del alimento con las excretas. Entonces, nosotros llegamos al final de decir, si no se hubiera hecho mejoramiento genético, este es Cajabamba, Cajamarca, ¿habría pasado la crianza de cuyes de este nivel a este nivel? A mí me pidieron que escribiera una parte de un libro, el libro de oro del AIPA, y mi artículo era de una actividad doméstica productiva. En esa época fueron 50 años de investigación. Y todo ha sido un proceso no corto, un proceso largo, pero que yo creo que hoy día estamos en la posición de decir, tenemos una crianza productiva. Algo que les dije a los de Cajamarca, ustedes están más al norte. No hay país que haya trabajado más en Cuye que Perú. No cometan el error que alguien les diga, no, yo te traigo pie de cría de Cajamarca, perdón, de Ecuador. El gran problema no es que sean mejores, el gran problema son los problemas sanitarios que se están introduciendo. Nosotros no teníamos linfadenitis, ellos tienen Yersinia, y Dios quiere que no entren esas plagas acá. Porque generalmente la destrucción de la crianza de cuyes en Colombia fue por Yersinia. En Ecuador igual. Entonces, que salga todo lo que tenga que salir, pero no que ingrese. Y yo creo que allí se cierra el círculo de que yo tengo que trabajar en lo que es mejoramiento genético, alimentación y nutrición, cómo manejo mi base genética, y en esta parte es cómo le doy bioseguridad a mi población. Ya no es, óyeme, se murió y tíraselo al perro. No, hoy día cada cría nacido está en 6,50 soles, 6,70 soles. Entonces, eso es lo que pierde. Nosotros tenemos que buscar la alternativa que necesaria, y yo les digo a ustedes de Lambayeque, de que hay que ver la forma, para mí, en Lambayeque es mitigar el efecto de calor, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden los animales no morir, pero ustedes pueden mantener un plantel sin que puedan tener animales destetados, y cuando realmente la hembra está en estrés calórico en enero, ¿ya? Ella va a entrar en anestro. Entonces, enero, febrero y marzo no van a tener apariciones. Y las de febrero en abril, ¿no? Que es la época de más calor en la costa. Entonces, hay que ver, y yo sí les digo, compartan sus experiencias entre ustedes, porque ustedes están en una región donde pues todos quieren ganar, y yo creo que aquí el apostar es ganar, ganar. ¿Quién tiene más éxito? Compartir. Y yo sí siento que en instalaciones hay que ver mucho, mucho en la parte de lo que es la región Lambayeque. Entonces, la pregunta es, ¿ha mejorado la crianza? Antes se decía, los cuyes no toman agua. ¿Para qué les das agua a los cuyes? ¿Y saben qué? En Cajamarca era curioso cuando hace N años se hacían las capacitaciones y había una señora que se tardaba, y ya el grupo que estaba allí la fastidiaba y le decía, para que ya no se incorpore, decía, ya anda, corre y ve y dale agua a tus cuyes. Pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua, más en el caso de Lambayeque. Entonces ustedes pueden ver, en este caso lo pongo porque es importante, y ver cómo la madre enseña a la cría dónde está el agua. Y ustedes los ven acá colgaditos, miren, paraditos, tratando de alcanzar el chocó. Si yo no le doy agua, el animal no come. Si yo le doy agua, ellos toman el agua y les van a comer más. Y eso que van a comer más va a repercutir en que sus pesos sean mejores en el tiempo.
¿no? Yo les digo, la parte de mejoramiento genético es un mito, es una disciplina netamente en matemática. Lo que nosotros simplemente hacemos registros y después se hacen los análisis. Que es difícil de manejar un plantel, tiene que haber mucha persistencia, nadie puede hacer mejoramiento genético si no tiene, en nuestro caso, aretes, alimentos, y ahora nosotros sí estamos vacunando, ¿no? Y vacunando. O sea, sin alimentos y sin aretes no podemos darle seguimiento a una base genética porque hay dos efectos, el efecto ambiental y el efecto realmente genético. Ustedes pueden tener una base genética y le cambian una mejor ración y van a crecer rapidito, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Tener una base genética y no darle de comer? ¿O tener una base genética que no mejorada y le doy de comer más y no va a crecer más? Ya su capacidad genética llegó a su tope. Entonces, el mejoramiento genético no es un mito, es una necesidad que tiene que ser ligada a todas las otras actividades productivas dentro de lo que es un sistema de producción realmente pecuario, ¿no? Yo les agradezco y si hay alguna pregunta, a la orden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tendrá? Sí, diga. Un momentito, ingeniera. Ya. ¿Alguna pregunta alguien sobre respecto a la charla que ha dado la ingeniera Lilia? ¿Alguna consulta? ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Ingeniera, ¿le escucha? Sí, pero no le entiendo mucho qué está preguntando. Si me la... Ah, si ya. me- Todavía, ya. A ver. Buenos días, yo llega en un momento de la acción que hablaba porque digamos que la tarea por hacer en Lambayeque. En cuanto a lo que es utilización de genética adaptada, mi pregunta iba por si alguien quiere mejorar, ya sea con una raza, bueno, hablemos de línea, de raza de burro, de indio, o alguna más nueva. ¿Hay alguna diferencia para la Lambayeque en utilizar animales de raza Perú, de línea Lima o línea Vista Florida o alguna de línea de Sierra para Incabás, etcétera? Por ahí yo me pregunto. ¿Le entendió, ingeniera? Sí, realmente Perú ha sido validada en diferentes ecosistemas y da buenos resultados. Mi mensaje nomás es no entrar en un trasplante de poblaciones. Yo creo que Lambayeque debería utilizar solo machos, de tal manera de tener su base genética ya adaptada a su región. Yo le tengo mucho miedo al calor y ustedes viven en un ambiente que es más caliente. Entonces, ¿para qué me deshago yo de mi base genética maternal si yo puedo irla mejorando paulatinamente? O sea, este año puedo meterle Perú y ver cuál es su comportamiento de los hijos, no de sus madres, porque sus madres son acostumbradas a ese ecosistema. Todas las poblaciones van a tener una respuesta de acuerdo al medio ambiente. Y no, medio ambiente es no solo clima, sino también alimentación. Por ejemplo, acabamos de mandar un lote de animales para validar, de todas las razas para validar en Arequipa. Arequipa, como tiene una buena producción forrajera de alfalfa, en muchos casos no les dan balanceados. Entonces vamos a ver qué comportamiento tienen al sur, que ahí no es problema de calor, sino de cambio. Esos animales de acá de Lima nunca han comido alfalfa, ¿no? Entonces fue la indicación, no les cambien de golpe, porque si les cambian de golpe, entonces
pueden hacer problema digestivo. Mi respuesta es, sí pueden probar Perú, pero también pueden probar Cuy. Y lo que ustedes tienen que evaluar es si les mejora. Y la única manera de saber si les mejora es lo que les digo, metan en un balde 10 animales y registren. ¿Cuánto pesan los hijos de mis animales, de mi granja por mi granja y los de Perú por mi granja? Si ven que hay un efecto positivo, no lo duden. O sea, nosotros somos una institución pública que no promovemos y decimos, ¿saben qué? Cómprennos, cómprennos, compren. No. Nosotros simplemente tenemos que transferir la tecnología y decirle, adecuémonos a la región. Y Lambayeque tiene un ecosistema diferente. Es decir, los piuranos han querido crear. En Tumbes habían puesto una granja que también fracasó por costos. La hembra puede acostumbrarse y no morir, pero si no les da crías, ¿qué venden? Ese puede ser el efecto negativo. Que ustedes siempre evalúense sobre su índice productivo. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor, una pregunta? Y A ver, ingeniera. Buenos días, ingeniera Lidia Chauca. El quien habla es un amigo suyo y quisiera hacerle una pregunta. Queremos diferenciar razas y con líneas, ingeniera. Hay veces estamos en dudas como productores. Definitivamente queremos de que usted, a través de su sabiduría que tiene, a ver si nos orienta. ¿Cómo definimos razas de cuyes o líneas en cuyes, ingeniera? Tenga muy buenos días. Sí, yo al principio di una diferenciación en que a qué le denominamos línea y a qué le denominamos raza. Para nosotros, en el proceso de mejoramiento que tiene Línea, que ya lleva trabajando 60 años en esto, nosotros formamos una base genética y cuando esa base genética un tanto como que se estabiliza, ¿ya? Se estabiliza en decir ya, el tamaño de camada es tal, alcanza en tantos días su peso, se estabiliza, nosotros lanzamos la línea. Pero la raza tiene que ser adoptada por los productores. Yo no puedo decirle, ¿saben qué? Esto es bueno porque ustedes pueden decir, bueno, sí, pues lo dice Línea. Pero si las líneas son evaluadas en productores, el productor dice sí, los parámetros que me indican que deben de alcanzar, alcancen. Entonces quiere decir que la línea está estabilizada no solo en un centro de experimental, sino también en productores. Entonces ahí le denominamos raza. Por eso, el tiempo entre el lanzamiento de una línea, por decirte, sintética se lanzó en el 2016 y la raza se lanzó ya no como sintética, sino como Cury en el 2021. O sea, 5 años demoramos en entregar animales a productores para que ellos corroboren la potencialidad. Y no solo productores, sino se le entrega a instituciones académicas. ¿Ya? Yo les he dicho, miren cómo estos trabajos han sido hechos por trabajos de tesis de tal universidad, de tal sitio, y ellos corroboran nuestros resultados, decimos, es raza. Ahora, eso es en cuanto a cuyes. En la avicultura hacen lo contrario. Ellos tienen razas definidas y el cruzamiento interracial le denominan línea. O sea, no llegan a uniformizar, sino dicen, ¿saben qué? Esta línea genética es tal. Su origen son estas razas. Pero un día había una discusión grande en Cusco, no, que es raza, no, que no es raza, y yo les dije, bueno, llámenlo como quieran, pero técnicamente la raza es una categoría dada por el productor. El productor, después de que prueba las líneas, dice sí, corroboro y es raza. Y Perú, India, Andina ha sido hartamente evaluado en productores, ¿no? Entonces se les denomina raza. Y es lindo que en Cajamarca, en Cajabamba, se hizo un evento y se hizo el reconocimiento de
de la población de Cajamarca a la raza Perú, ¿no? Es decir, sí, pues lo que ustedes nos dijeron, vale. Esa es una diferencia. No es que sea diferente en potencialidad la línea de la raza. La línea es el antecesor de la raza, o la línea es validada por los productores para que sea raza. Diga. Doctora Anita, buenos días. ¿Sí? Yo soy ingeniera agrónoma y bueno, en la formulación de planes de negocios, muchas veces nos observan sobre este tema, ¿no? O es línea o es raza, y a veces las observaciones que nos hacen es porque en en determinadas ocasiones habíamos formulado como raza Perú, entonces siempre hacen esa observación. Entonces, ya me quedó claro con su explicación la diferencia, lo que preguntaba el productor, ¿no? Cuándo es una línea y cuándo es una raza. Pero, digamos, el línea como tal ya en estos momentos, por ejemplo, ya hablan raza Perú, raza andina, raza inti, ese es que consulta. Y lo otro, por ejemplo, ahora que se ha lanzado Curi, también va a seguir el mismo procedimiento, ¿no? Me imagino. Ajá. Así es. Y Curi ha entrado mucho más rápido que Perú. O sea, Perú, para que se haya arraigado Perú por lo menos 15 o 20 años. En cambio, Curi, desde el 2001, que se lanzó como línea, está rayando. Todo el mundo quiere Curi. Nos están pidiendo ahorita un plantel de 300 animales para Ecuador. Ahora la pregunta es, ¿debemos entregar las razas? Este es un centro de investigación, lo que yo les dije, ¿no? El INIA puede decir sí o no, porque la primera observación que sería es, ¿se está satisfaciendo la necesidad de cuyes dentro del país? No. Entonces, ¿para qué se exporta? Pero ya nosotros estamos generando los CPRs. Los CPRs son los Centros de Producción de Reproductores. Ya tenemos uno en Guarmey, donde realmente es una población espejo. Es una población exactamente igual de las razas que tiene INIA, ya en mano de privados. ¿Por qué? Porque eso es la historia de todas las especies. ¿Hasta cuándo el Estado va a decir vamos a seguir aportando en cuyes? Ya tienen que asumir los privados. En todas las especies, ustedes díganme, ¿el Estado tiene bases genéticas de vacunos, de ovinos, de cerdos, de aves? No, todo está en manos de privados. Solo la parte camelios y cuyes, porque están en procesos largos de investigación, todavía están en manos de privados. Pero ¿qué pasa si un día viene un gobierno y dice, no, ¿saben qué? Ya se investigó mucho, se cierra. ¿Se van a terminar las razas? No. Por eso es que hay las asociaciones de productores de razas en otras especies. Eso debería hacerse en cuyes. Ya el trabajo de investigación no es de INIA. El trabajo de investigación es pagado por el Estado. Es un bien del Estado para beneficiar a los productores. O sea, acá no hay una restricción, mira, aquí te vendo, aquí no te vendo. Por eso es que le decimos a los productores, no se aloquen, comiencen por cruzamiento. Si tienen su adaptación, no pierdan tiempo, incorporen. Porque también una raza es más exigente. Y aquí estamos hablando ya a un nivel profesional en que yo no le voy a dar raza a un productor si solo le va a dar pasto. Porque no va a cumplir sus requerimientos, no va a satisfacer sus requerimientos nutritivos y no va a poder cumplir con sus parámetros productivos. Entonces yo siento que en cuyes tenemos que trabajar a dos niveles. Un nivel que es netamente comercial, que puede ser familiar, comercial, y el otro nivel que es seguridad alimentaria, que son crianzas familiares. Entonces, ese es el enfoque que les doy. Al productor que tiene 20 cuyes,
le vas a decir, oye, me voy a entregar un Perú, mira, este es un Perú pura sangre, y no tiene más que un poco de pasto. Entonces, aquí viene un poco la reflexión que yo hago a los profesionales, porque antes todo el mundo quería llevar hembras, y le digo, no lleven hembras, trabajen con su población regional y pónganles solo machos mejorados, ¿no? De la raza que ellos necesitan. Yo creo que así podemos hacer patria. Y no le vengo a decir, sí, compren Perú, compren Inti, compren Andina, porque esto no es una granja comercial, ¿no? Nosotros solo generamos tecnología que a Dios gracias se nos ha permitido, pero cualquier día dicen, ¿saben qué? Ya no Cuyes. La pregunta es, ¿quién sigue? ¿Tienen que seguirlo los privados o no? Empezaba ¿sí? ¿Alguien más una consulta? Mira, y en caso de proyectos nuevos que quieran utilizar, como usted explicaba, digamos, un mejoramiento parecido al cerdo, en proyectos nuevos, digo, no que ya tenga una base de maternal de lo local. Sí se puede, o recomendaría utilizar animales mejorados de otro lado, o igualmente empezar con los animales de reserva. Sí, cuando me dice proyectos nuevos, yo voy a introducir la especie a una región donde no ha habido cuyes. Yo tendría que ver con cuidado. Primero tendría que saber, óiganme, ¿por qué no han tenido cuyes? Yo lo entiendo en Lambayeque, y yo siempre a los de Lambayeque les decía, pero ¿por qué fuerzan a cuyes? ¿Por qué no trabajan en lo que es regional, el pato criollo? ¿Y ya cuántos años tiene la Universidad Pedro Ruiz Gallo? ¿Hubiera comenzado hace 50 años una mejora genética en el pato criollo? Fuera otra cosa, sino que los proyectos de investigación en mejoramiento son largos. Yo allí sí les diría, Cuyes no es la panacea, tiene sus dificultades. Entonces, cuando me dice proyectos nuevos, hay personas que porque hay recursos les van a dar cuyes, les van a dar jaulas, les van a dar alimentos, y de esos hay 1001 proyectos, y que al final han fracasado. ¿Por qué? Porque las personas forzadamente han entrado. Y allí sí les pido que miran bien el lugar donde van a ir, ¿no? ¿Qué ambiente les van a dar? Por ejemplo, yo he visto cuyes en Pucallpa, pero hay un señor que tampoco tiene muchos, tendrá 100, pues, pero los tiene bajo un árbol, los tiene todos pues hasta con mosquiteros. Pero la pregunta es, ¿esa es una actividad productiva? Para crianzas familiares van. Entonces, ya yo sí siento de que Cuyes está haciendo el caballito de batalla, sí, problemas de desnutrición de niños, sí, pero tienen que apostar a lugares donde hay la capacidad de poder mantenerlos. Y si no, trabajar con pruebas pilotos en el lugar. Si usted me dice es un proyecto nuevo, ¿qué le pongo? Bueno, si usted quiere, póngale Perú puros y consiga animales regionales y póngalo al costado a ver cuál se adapta más, bajo las condiciones que tienen el productor. ¿Alguien más una pregunta? Ingeniera, yo le voy a hacer una pregunta. Soy A ver. Natalie. Ingeniera, más o menos reuniendo las inquietudes de los productores de la región y con la experiencia que usted tiene y que ya más o menos ha venido muchas veces a la calle, que sabemos que el gran problema es el estrés calórico, ¿no? Pero siempre la recomendación es utilizar hembras adaptadas a las condiciones de la máquina. Dentro de la variedad de machos de las razas, ¿cuál considera usted que es más rústica o puede ser más tolerante para las condiciones de calor? Considerando que ya se viene el verano
Y recordemos que ese es un tema bien complicado para las zonas cálidas. Esa sería mi pregunta para que todos lo puedan escuchar. Ya, yo les digo, realmente las hembras regionales de alguna manera pasan. Los machos se adaptan más que las hembras. Lo único que les puedo decir es, ¿cómo bajan su temperatura corporal ellos? Por convección. Ustedes van a ver, hay animales que ponen las patitas en el borde de las paredes para enfriarse. Si ustedes ven que los machos se tiran de costado, ¿por qué? Porque los testículos de los machos son prácticamente dentro de la cavidad abdominal. Entonces, cuando el animal baja al pseudoescroto que tienen los cuyes, ¿ya? Y se echa de costado y busca lugares calientes, es que el animal está teniendo estrés calórico. Yo le diría de que en machos hay menos efecto del estrés calórico, pero no le pongan una carga alta. O sea, yo le pongo, pues, puedo tener 1,4, 1,5. Porque una manera de que ustedes controlen el estrés calórico es bajar la densidad en padre. O sea, dejarle espacio a las hembras para que no se toquen entre ellas. Pero a un macho ponerlo en banda, pagar en banda, si yo tengo 1,4 y 1,4 lo tengo 1,8, 4 en un mes y 4 en el otro mes. Porque hablar de rusticidad o adaptación, ningún animal mejorado de ninguna especie va a actuar bien bajo condiciones adversas. Y en este caso es el problema del calor. Pero prueben con Curi. Muchas gracias, ingeniera. Listo. Perfecto, sí. Estamos solicitando. Espero que nos haga un campito para tener el Curi en la Payeque. Muchas gracias, ingeniera, por su brillante exposición. Agradecemos a todos. Un aplauso, por favor, para la ingeniera Lidia Chauca. Ya. Y esperamos contar con usted en la próxima oportunidad. Ya. Muchas Gracias. 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 Bueno, siguiendo con el programa, vamos a tener unos... Sí, ya. Siguiendo con el programa, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos mientras se prepara la ingeniera Francina Rodríguez.